Poder reunirnos aquí en la casa del Señor. Le hemos cantado, le hemos declarado su grandeza, hemos reconocido de que Él es lo máximo que puede suceder cuando Él llega y entra y nosotros le abrimos nuestro corazón. Dios es un Dios tan prudente, tan caballero, que nunca va a irrumpir ni nunca nos va a forzar a hacer algo que nosotros no queramos. Por eso que Él es un caballero, soberano sobre todas las cosas. Y cuando le hemos declarado, le hemos hablado allí de lo profundo de nuestro corazón, hemos derramado aquello que muchas veces no podemos hacerlo abiertamente, sino allí en la intimidad podemos reconocer que todo lo que redunda, todo lo que hacemos, todo lo que realizamos, el hecho de levantarnos, el hecho de caminar, de hablar, de poder ver, de poder comunicarnos, a veces lo vemos como que fuera algo normal, que debe ser así, pero no es así. Detrás de todo eso está el Señor. Él te capacita, Él me capacita para poder hablar, ver, reaccionar, poder emitir un juicio o una verdad. El Señor, porque Dios dice que todo lo bueno, todo lo sublime, todo lo recto, todo lo amable viene de lo alto. Nosotros lamentablemente nuestra vida está contaminada, está arruinada. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Pensamos porque tenemos energía, somos jóvenes, somos viejos los que ya llevamos años en el caminar. Pero Dios, Él está allá en el comienzo y Él está allá en el fin. Él es eterno. Así que, si Dios nos ha traído a este lugar, Él siempre tiene un buen consejo. No un consejo juicioso, sino un consejo de amor, de compasión, de misericordia. Porque Dios dice que sus misericordias son nuevas cada día. Podemos disfrutarlas. Es por eso que cuando Él se reúne y nos convoca para poder darnos una buena dirección a nuestra vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y no podemos ir a ningún otro lado que haya un buen fin, donde allí nos acojan con alegría, con regocijo. El Señor está expectante de cada uno de nosotros, qué rumbo tenemos, qué rumbo llevamos. Por eso es que Él siempre nos reúne para mostrarnos el camino que debemos seguir. Hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos. Y creemos nosotros que a veces estamos en la verdad. Pero su fin no tiene el resultado de que Él nos dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va a Dios si no es a través de mí. El boleto que llega al cielo se llama Jesús. Sí, Señor. No hay otro. Si usted está sacando otro boleto, nunca va a llegar al cielo. Yo sé que nosotros los seres humanos tenemos muy mala memoria. ¿Se acuerda usted del tema que yo traté hace 2 domingos atrás? Usted me dirá, ni siquiera usted se acuerda. ¿Se acuerda que yo les traté el tema, la primera parte, cómo agradar a Dios? Ahora se acordó, ¿verdad? Sí. ¿Cómo debemos caminar para agradar a Dios mientras estemos en este cuerpo? En esta vida terrenal tenemos muchas atracciones, muchos encandilamientos, tenemos muchas cosas que nos empujan a hacer algo que creemos nosotros que agradan a Dios, que nos sentimos a veces gratos nosotros ser partícipes de ciertas cosas, nos henchimos a veces de tener la oportunidad de participar o de estar en algunas situaciones que a nosotros aparentemente nos agradan y nos hacen sentirnos bien,
Pero ¿qué piensa Dios de eso? ¿Le agradará a Dios lo que me agrada a mí? Buena pregunta, ¿verdad? Eso es lo que hoy día vamos a recordar. Algunas cosas que vimos el otro día, allá en Miqueas, el capítulo 6, el versículo 6 al 13, no lo busquen, sino que quiero recordarle, este profeta, él allí se tomó un tiempo y meditó cuando iba a acercarse a nuestro Dios soberano. Él le dice allá en Miqueas capítulo 6, del versículo 6 al 13 aparece, él dice: ¿con quién me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Él allí hace una reflexión, dice: ¿con quién me presentaré? ¿Cómo yo llegaré donde el Señor? ¿Qué cosas serán los que le agradan a Dios? ¿Serán las cosas que en aquel tiempo se hacían para poder llamarle la atención a Dios? Él dice: ¿cómo me presentaré ante Jehová? ¿Adoraré al Dios Altísimo? Él dice: me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 1000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Mire lo que él estaba allí, dándose un tiempo de pensar cómo debemos nosotros presentarnos delante del Señor. Y yo podría hacerle la pregunta, y también no solamente a usted, sino que cómo nosotros nos presentamos, cómo nosotros llegamos delante de Dios. ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Cuál es mi anhelo? ¿Qué yo espero de Dios? ¿Qué Dios espera de mí? ¿Lo que yo hago le agradará a Dios? Por eso este hombre allí, Miqueas, él hablaba allí: ¿se agradará Dios de millares de carneros, de 10.000 arroyos? Él hablaba allí, sacaba allí conclusiones. Pero allá en el versículo 8, allí, él reacciona y se acuerda y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Después de haber él sacado todo esto y haberse preguntado, dice: oh, pero si yo ya sé lo que Él quiere de mí. Y allí hace una lista que incluye todo lo que nosotros debemos hacer mientras estemos aquí en la tierra. Él dice: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la carta de amor que Dios nos ha dejado como aquello que es nuestra guía? Lo que nos va a llevar y nos va a sostener mientras estemos aquí en la tierra. Él dice allá en Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si el Señor nos dice de que sin fe es imposible agradar a Dios, y usted dirá: ¿qué es lo que es la fe? La fe no es algo mágico, sino que la fe es algo que Dios ha dejado y que es la confianza plena que nosotros debemos tener en Dios. Dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Debe haber una certeza de esperanza, de confianza en alguien que ha prometido y de lo que Él ha dicho es una verdad. Dios no miente. Palabreros van a haber, y ya han habido durante toda la vida, y van a seguir habiendo. Pero Dios no es un palabrero. Dios es un Dios que Él cumple y Él promete y Él no miente. Ese es nuestro Dios. Y si Él me dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe Él me la define allí en el capítulo 11 de Hebreo, diciéndome de que es una certeza y una esperanza, de lo que yo no he visto nada, pero sí está la seguridad de que mi Dios no miente. Hay una esperanza, una convicción plena de lo que Él ha ofrecido y de que Él lo va a cumplir. Aleluya. Él es nuestro Dios. Hablábamos ese día. ¿Qué es lo que más agrada a Dios?
Cuando uno, como el profeta Miqueas, cuando hablaba, ¿con qué me presentaré? ¿Qué cosas son las que más agradan a Dios? Usted puede allí pensar qué cosa es lo que más agrada a Dios. Quizás podemos decir, bueno, venir acá a la iglesia, orar, reunirnos, ver los hermanos, podríamos hacer una larga lista. Pero ya en el Antiguo Testamento, ya en la carta de Primera de Samuel, el capítulo 15, hablábamos el otro día, los versículos 22 al 23, allí hay una situación de un rey. El profeta Samuel le dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Quizás hay muchas cosas que nosotros pensamos que le agradan a Dios y nos sentimos bien al creer y pensar, pero está muy lejos de lo que el Señor sí se agrada. Y Él le dice, muchas cosas puedes hacer, pero lo que al Señor le agrada es la obediencia y poner atención a la palabra, escucharla y obedecerla. Lo demás son ingredientes de que no tienen la connotación de la obediencia y poner atención y poner en práctica la palabra. La palabra del Señor es la que al Señor le agrada que nosotros la pongamos por obra. Le prestemos atención cuando Él nos habla. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Porque Dios habla, ¿no? Dios nos comunica siempre el anhelo, el deseo. Nos advierte de los peligros cuando estamos desagradando a Dios en nuestras actitudes, en nuestras reacciones, en nuestras conversaciones, cómo actuamos, cómo reaccionamos frente a las personas e incluso a aquellas que amamos. Creemos nosotros, de acuerdo al punto de vista, de acuerdo a nuestra forma de ver, a nuestra naturaleza, que lo que estamos nosotros haciendo le agrada a Dios. A veces andamos de tumbo en tumbo, buscando manifestaciones, buscando reacciones allí donde yo me siento bien, donde creo que me agrada estar allí, pero ¿le agradará a Dios esa actitud que yo hago? Por eso es que la palabra es la que yo debo obedecer. Dice Dios, donde nos reunimos allí, dice que Él manda bendiciones y vida eterna. Decíamos la otra vez, el rey allí, el profeta Samuel le decía al rey Saúl, decía, porque como pecado de adivinación es la rebelión, hablaba de la desobediencia, y como ídolo e idolatría la obstinación, el orgullo. Por cuanto tú desechaste, le decía Samuel a Saúl, la palabra de Jehová, no la escuchaste, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuántas cosas el Señor querrá hacer en nosotros? Pero por nuestra desobediencia, por nuestra necedad, por nuestra tosudez, por nuestra soberbia, por mi forma de ser, de ver las cosas, ¿cuántas cosas Dios no hemos nosotros conseguido? No porque Dios no quiera, sino porque la desobediencia y el pensar que nosotros somos los dueños de la verdad. La verdad es una sola, la verdad se llama Jesús. Jesús es la verdad. Por eso es que hay muchas cosas que nosotros no conseguimos y que Dios las tiene allí, como los regalos que Él tiene. No los recibimos porque nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos seguir nuestros propios intereses, nuestros propios caminos. ¿Qué es lo que más agrada a Dios? Hay muchas preguntas que yo le voy a ir haciendo a usted. Usted no las tome así como algo superficial, sino que entienda de que Dios hoy día nos quiere hablar, nos quiere detenernos y que le pongamos atención a Él.
No mire a la persona que está aquí adelante, escuche lo que Dios los quiere comunicar, tanto a usted como a mí, porque primero Dios habló a mi vida. Yo no le estoy hablando a ustedes, Dios me habló a mí en primer lugar. Decía, ¿qué es lo que más le agrada a Dios? Una de las cosas, yo no le voy a hacer la larga lista de lo que Dios le agrada que nosotros hagamos, pero una de las cosas que son normalmente evidentes que debemos desarrollarlas mientras tengamos la relación y la comunión con el Señor. Una de las cosas que a Él le agrada es cuando oramos con sinceridad y humildad. Cuando nos acercamos a Dios debemos hacerlo con sinceridad, con humildad, en buscar dirección, no en ponerle nosotros nuestro punto de vista ni nuestras reglas y ordenarle al Señor. Porque a veces así se escuchan oraciones ordenándole al Señor. Yo quiero esto y esto otro, y luego ya. Así somos de batudos. Muchas veces le exigimos al Señor. ¿Le agradará a Dios eso? Que nosotros, un ser, Él está allá arriba y nosotros estamos aquí abajo. Dice que los pensamientos de Él son más grandes que los nosotros, más altos. Él piensa mejor que usted y que mí. Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él sabe cuál es la dirección que debemos seguir. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a traer alegría y seguridad? Pero nosotros a veces buscamos nuestros propios caminos, nuestras propias intereses, sin consultarle a Dios. Dios quiere que el pueblo esté reunido, que el padre esté con sus hijos, que allí hay una buena relación, que el jefe de hogar esté allí en el hogar, que cumpla la función de sacerdote. Entonces, ¿le agradará a Dios que su pueblo ande todo disperso, buscando emociones, sentimientos, cuando Él siempre tiene la luz correcta, la dirección correcta para cada uno de nosotros? Orar con sinceridad y humildad. Actuar sin demora a las instrucciones de la palabra de Dios. Leemos muchas veces esta carta de amor que Dios nos dejó y nos habla de la premura y de la atención que debemos darle. La preocupación más primordial es obedecer a la palabra, no dejarla a un lado, posponerla para mañana. Porque el Señor puede venir en un rato más. Así es. Se hablaba aquí de que la salvación es ahora, no mañana. Mañana es tarde. Porque si viene el Señor, si usted no está cuenta, si usted no ha entregado su vida al Señor, si usted no ha hecho un compromiso, quizás mañana ya se haya cerrado la puerta. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie puede abrirla. ¿Se acuerda de Noé? 120 años Noé le predicó, le anunció el Evangelio, que iba a venir una situación que Dios le había hablado. Dios fue muy claro con Noé y le dijo, esta arca de las medidas, le dio todas las indicaciones, y el que escuchara, porque el arca era la figura de Jesucristo, todos los que subieran allí iban a ser salvos. Pero ¿qué hizo Noé? Noé escuchó la voz de Dios y la obedeció. Era el hazme reír de ese tiempo. Y quizás usted y yo hemos pasado de la burla de algunos de los más cercanos. No, ahora te volviste evangélico, ahora ya te pusiste aburrido. Estar con el Señor es la felicidad más grande. Señor. Es lo mejor que le puede pasar a un ser humano cuando entiende el peligro que corremos cuando estamos lejos del Señor. El mundo nos ofrece muchas cosas. Usted puede tener muchas cosas que lo encandilan, lo ilusionan. Pero al final todo eso es efímero, todo se acaba. Lo único eterno es lo que el Señor nos ofrece. Aleluya. Es lo único. Qué maravilloso es. Y difícil poder obedecer a Dios
y actuar muchas veces en contra de lo que el mundo dice. Por eso el agradar a Dios no es fácil, es un trabajo constante de renuncia día a día. Si no estamos dispuestos a renunciar lo que nos agrada a nosotros sin considerar realmente si a Dios le está agradando, estamos equivocados. Escudriñar las Escrituras a diario. Sé que usted me dirá, bueno, yo tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas, tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo para poder escudriñar, leer, tener un momento con el Señor. ¿Cuánta paciencia tiene papá con nosotros? ¿Cuánta paciencia tiene Dios con usted y conmigo? Él no se aburre día y noche, por la eternidad está pendiente que nosotros podamos atender a su llamado, a ese amor tremendo, ese tremendo sacrificio que hizo sublime allí en la cruz para mostrarnos su gran amor. ¿Qué podríamos nosotros presentarle a Dios que lo motivara o lo obligara a hacer algo como lo que Él hizo allí por usted y por mí? Nada. Estábamos, dice, condenados en delito y en pecado lejos del Señor. Había un gran abismo que había quedado allá en el Edén. Dios había quedado a un lado, estaba el pecado y allá había quedado el hombre. Por eso Jesús tuvo que venir a la tierra y morir como lo hizo. Hizo un camino para poder llegar donde nosotros habíamos quedado lejos. Pero ese camino le significó la burla, el desprecio, pero Él no escatimó nada, porque necesitaba mostrarnos su gran amor. Y ese amor no ha claudicado, ese amor sigue siendo el mismo. Dios le sigue amando, le sigue amando. Pese a lo desagradable que muchas veces somos delante de Él. No somos gratos muchas veces. Somos fobias a veces. A Dios le encanta, le agrada que nos reunamos de venir a adorar a Dios aquí al templo, a este lugar que Él ha determinado. A Él le agrada que podamos reunirnos acá. También debemos entender que debemos estar preparados para los momentos difíciles. ¿Y cómo nos preparamos? Es poniendo atención a la palabra, al consejo, a la advertencia del Señor. Él nos advierte los peligros que corremos cuando empezamos a trazar nuestros propios rumbos, nuestros propios caminos, buscando nuestros propios intereses. El interés de Dios es que todos se salven, usted y yo, que nadie se pierda. ¿Sabe usted que cuando a Dios le agrada lo que hacemos? El salmista decía ya en el Salmo 37, decía, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. ¿Sabe usted que el Señor, Él ordena los pasos, y Él aprueba el camino si nosotros seguimos lo que Él ordena, lo que Él ha establecido? Y si nosotros seguimos la dirección y el consejo de Dios, dice que cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Tenemos esa seguridad y esa confianza que si los caminos que nosotros y los pasos que queremos dar son guiados por el Señor, téngalo por seguro que el momento que usted tenga y yo una caída, que tengamos un problema, allí va a estar la mano del Señor para levantarnos, para asirnos cuando estemos en dificultad. ¿Cuántas veces el Señor le ha levantado y ha estado a su lado, verdad? Amén. Qué alegría cuando podemos sentir la caricia y sentir el apoyo del Señor. Y a veces es bueno, hermanos, tener dificultades, porque allí el orgullo, la soberbia, la autoconfianza, empezamos a apagarnos como una vela. Pero Dios dice que Él sostiene su mano cuando estamos caídos.
Oh Señor, qué bueno es nuestro Padre. ¿Qué hizo Jesús para agradar al Señor? ¿Se acuerda cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? Él allá en Juan, el capítulo 8, allí habla. Les dijo Jesús a sus discípulos: pues cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aleluya. Jesús es nuestro ejemplo. Él nada hizo de acuerdo a lo que él veía, pensaba, la situación que estaba enfrentando, sino que él siempre hizo lo que le agradaba al Señor. Por eso es que al final del relato dice, hablando estas cosas, muchos le creyeron a él. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué es vivir para agradar a Dios? Una vida que agrada a Dios es una vida llena de fe, de confianza, de esperanza, porque ella es la que nos capacita la fe para poder sortear las situaciones que muchas veces el mundo nos empieza a engañar y a embaucar. Por eso que una vida que agrada a Dios es una vida llena de fe y de obediencia. No podemos agradar a Dios si mi vida no está llena de fe, de la confianza y de la obediencia y de poner atención a la palabra. Podemos hacer muchas cosas pensando que estamos agradando a Dios, pero no es así. Necesitamos nosotros tener una vida llena de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay muchas cosas que la vida son como etapas que vamos pasando. Las necesidades, los intereses del pequeño, del joven, del adulto, del anciano van siendo diferentes. ¿Por qué muchas veces el joven no se reúne, no se acerca a Dios? Porque hay cosas que lo han ido opacándole, lo han ido engañando, pensando de que eso es bueno. Pero todo lo que Dios nos ofrece no es para hacernos daño, sino que siempre es para darnos la verdadera dirección y la corrección que necesitamos. ¿Cómo agradamos a Dios en todo? Tener solo fe en Él. Ocuparnos de las cosas espirituales. Tener temor de Dios. Estudiar la palabra y obedecerla en todo. Cosas que el Señor nos da la posibilidad y no nos ocupa mucho tiempo. Porque Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Eso es lo que nuestro Dios se ha preocupado para que nosotros digamos: no, Señor, no tengo tiempo, no puedo hacerlo. Por eso Dios, Él sabe y cómo y en qué momento podemos tener este diálogo y este tiempo para Él. Allá en la carta a los Efesios, el capítulo 5, del versículo 10 al 20, hay una declaración que es lo que le gusta a Dios que hagamos. Él dice que andar como hijos de luz, debemos andar como hijos de luz, ser bondadosos, ser justos, hablar verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, Él nos habla que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo andamos? ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando?
¿agradamos a quién? ¿A quién queremos agradar nosotros? Por eso nos dice que debemos mirar con diligencia cómo andamos, como necios o como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra del Señor en la carta a los Proverbios, en el libro de los Proverbios, allá en el capítulo 16, versículo 7, dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Qué alegría es saber que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, le agrada lo que hacemos, cómo nos conducimos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, hasta los enemigos le bajan las revoluciones de aquello odio, de aquella odiosidad que quieren hacernos daño. Hasta eso se preocupa el Señor. Si alguien le tiene mala, le tiene bronca o le quiere hacer daño, si usted está caminando y está agradando a Dios, téngalo por seguro que va a pasar por el lado de él y a lo mejor le va a hacer hasta una reverencia. Ahí va mi amigo. Eso hace Dios cuando caminamos agradándole a Él. Pero usted se preguntará, y yo me preguntaba cuando Dios me daba esta palabra: Señor, cuán desagradable he sido muchas veces contigo. Y usted podría decir lo mismo, ¿verdad? Claro. No podemos ser arrogantes ni orgullosos. Usted, no creo que usted haya sido siempre agradable delante del Señor. Yo reconozco que a veces yo no llegué cuando era pequeño al Evangelio, llegué cuando era llamado a los viejos. Fui muchos años desagradable al Señor. Y ahora a lo mejor igual. Miren, me estoy a lo mejor adelantando lo hecho. Los discípulos un día le preguntaron a Jesús allí también con respecto a esto. Le dijeron: ¿cuáles son las obras que le gustan a Dios que hagamos? ¿Qué cosas le preguntan allí los discípulos a Jesús? ¿Qué cosas quieren ustedes que hagamos para agradarle? Y él le contesta allí, Jesús le dice allá en Juan capítulo 6, en el versículo 28 al 29, le dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Allí le responde Jesús: el agrado de mi Padre es que ustedes crean, hagan la obra que yo les voy a mostrar. Sigan mi ejemplo, sean obedientes. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros entender, porque somos duros. Nosotros tenemos ese defecto de que queremos hacer lo que a nosotros nos parece que está bien. Yo que he hablado muchas veces, he hablado del Evangelio según San Yo, ¿se acuerdan? Según San Yo pienso, según San Yo creo, según como yo veo las cosas. Pero no, debemos hacerlo como Dios dice, como está establecido en la palabra. Decía que allá en Miqueas, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Él decía: hacer justicia, misericordia y humillarse ante Dios. Pero ¿qué quiere decir agradar a Dios? Hacer aquello que agrada a Dios no siempre es fácil. Muchas veces implica negarnos a nosotros mismos, rendir nuestra vida y nuestra voluntad a Él, nuestra vida, e incluso ir en contra de la corriente de este mundo. Pero vivir para agradar a Dios tiene su recompensa. Dios nos ha hecho libres, aleluya. Dios le ha hecho libre a usted y a mí. Desde el momento que usted lo recibió, Dios ha obrado, Dios le ha sacado de la esclavitud. Él puede hacer eso, sacarnos de la esclavitud del pecado, aunque seguimos en este problema hasta cuando nos vayamos de acá. ¿Qué puede provocar la fe en el agradar a Dios? Hablamos que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué implica? ¿Qué conlleva la fe en agradar a Dios?
Ella permite al ser humano establecer con Él una relación sana que nos proporciona tranquilidad, confianza y seguridad. Es la fe en la cual nos hace vencer el temor que nos produce ver tantos acontecimientos negativos que suceden a diario en el mundo que vivimos. Ella nos capacita, nos permite tener una buena relación de confianza y seguridad en el Señor. La fe es la que nos va a permitir sortear y ver con los ojos del Señor, ponernos las lentes del Señor para ver todo este mundo contaminado que solamente lo vemos maldad, violencia, desacato, todo lo que usted a diario. Ayer veíamos, yo sé que usted ha visto la televisión, en el sur la tragedia, 3 carabineros fueron muertos y quemados. Estamos en una escalada de violencia del ser humano. Por eso es que necesitamos que Dios nos muestre que debemos tener compasión. Por eso nos habla de que ¿qué es lo que pide Dios? Dice humillarnos. Él nos habla de misericordia, de ser compasivo. Somos violentos a veces en reaccionar. Hay poco amor, poca consideración. Dentro del núcleo familiar muchas veces suceden todas estas cosas. Aquí no podríamos nosotros empezar a decir usted, sino que pedirle a Dios que nos ayude. Cuando debemos reaccionar, debemos hacerlo con misericordia. Considerarnos a nosotros mismos cómo nos gustaría que nos trataran. Todas esas cosas agradan a Dios cuando actuamos con sabiduría, con temor. ¿Cuántos hogares hay destruidos por la forma de actuar del dueño de casa, de la dueña de casa, de los hijos contra los padres contra los hijos? Hay toda una rebelión. Debemos mirar cómo andamos, cómo nos conducimos, qué estamos haciendo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, todo eso se minimiza. Allí está la mano de Dios para poder arreglar todas estas situaciones que suceden dentro de los hogares. El mundo está ofreciendo un sinfín de cosas. Los jóvenes son más dados a eso, aunque también viejos están allí atados y sumidos en los vicios del alcohol, la droga. El amigo no te va a sacar, el amigo no te va a decir que salgas de eso, sino que Dios es el único que te puede ayudar. Las ataduras que muchas veces permanecen, muchas veces a voluntad nuestra. No queremos abandonar aquellas cosas que nos hacen daño. El diablo muchas veces nos ciega el entendimiento, nos ciega el actuar de una manera correcta. ¿Verdad que qué significa vivir para agradar a Dios? Agradar a Dios es una decisión que debe salir de lo más profundo de nuestro corazón. Una decisión que debe tener la fortaleza y la responsabilidad de poder abandonarla. Aquellas cosas que no le agradan al Señor. El vivir para agradar a Dios debe ser una determinación meditada responsablemente para poder presentarla delante de Dios, porque Dios quiere que hablemos verdades. No podemos nosotros engañar a Dios, no podemos nosotros pretender que un pensamiento o una idea allí escondida, que nadie la sepa, Dios escudriña la mente y el corazón del hombre. Él sabe cada intención de su corazón y del mío. Los pensamientos antes que digamos la palabra, Él ya la sabe. Aleluya. ¿Qué podríamos pretender delante de Él? Por eso es que, ¿cómo se puede agradar a Dios y caminar
¿Qué características debe encontrarse en el creyente para tener la certeza que estoy agradando a Dios? ¿Qué características, qué cosas yo debo entender y darme cuenta que estoy agradando a Dios? Esta es una pregunta que todo creyente sincero debe hacerse en algún momento de nuestra vida. Es muy fácil pensar que seguir los pasos comunes que todo cristiano sigue, aceptar al Señor, bautizarse, congregarse, leer. Pensamos que todo eso basta para agradar a Dios. Pero ¿sabe usted? Algunos cristianos piensan que esto es suficiente para agradar o considerar mi vida agradable al Señor. Pero esto no es cierto. Aunque todos los puntos mencionados anteriormente son importantes, lo que todo cristiano debe hacer. Pero ¿sabe usted que lo que buscamos aquí no es asegurarnos el grado o el buen testimonio delante de los hombres? Tenemos que tener muy claro que Dios escudriña la mente y el corazón del ser humano. Es por eso que allá en Jeremías 17:10 habla allí que Dios escudriña la mente y el corazón y Él da de acuerdo a la obra que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, el hecho de agradar al Señor tiene que pasar necesariamente primero por el asunto del corazón, no de la cabeza. Es por eso que las motivaciones del cristiano, la vida interior más que los aspectos externos de una vida cristiana, la cual puede ser muy aceptable ante los demás, pero sin embargo completamente desagradable delante de Dios. ¿Se acuerda usted de los fariseos? Los fariseos eran aceptables y respetables delante de la gente. Pero Jesús un día no dudó en llamarlos allá en Mateo capítulo 23, llamarlos hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera parecían realmente maravillosos, pero por dentro eran huesos podridos. No queremos ser un fariseo ni un hipócrita de estar aparentando, siendo aceptable o agradable delante de los hombres, pero completamente desagradable delante de nuestro Dios en lo más profundo de nuestro ser. Por eso es que debemos meditar cómo nos conducimos, qué hacemos. Aleluya. Usted no se ha dado cuenta del tiempo. 4:30. Haciendo un paréntesis, el otro día pensaba, ¿no iremos a aburrir allá en el cielo? Porque allá vamos a pasar todo el día con el Señor. Usted ya está aburrido, ya veo que... Pero yo quiero entregarle lo que el Señor me ha dejado. Decía, ¿cómo podemos agradar a Dios? Allá en el libro de Romanos, el capítulo 8, del versículo 7 al 14, allí nos explica, nos hace una figura, nos hace una declaración. Pero quiero yo allí resumir: vivir una vida libertina y pecaminosa jamás agradará al Señor. Estoy hablando de esos versículos. Se debe estar guiado por el Espíritu Santo en caso que en el cristiano exista, porque allí habla de que si el Espíritu Santo está en la persona. Entonces, vivir una vida libertina, una vida que no agrada a Dios, jamás vamos a poder pensar que tenemos una buena relación con el Señor. Y las preguntas que uno puede hacerse, quizá usted las puede llevar para la casa allí en su mente: ¿cuáles son las cosas que agradan a Dios? ¿Cuál es la vida que agrada a Dios según la palabra? ¿Cómo podemos agradar a Dios según la palabra? ¿Cuál es la ofrenda más importante para Dios? Podría yo preguntarle, ¿cuál cree usted que es la ofrenda más importante para Dios? De acuerdo a la palabra, es la obediencia y la fe y el fruto de labios que confiesen su nombre cada día. Son las ofrendas que a Él le agradan de sus hijos, de poder ser obediente y una fe sincera, genuina en el Señor. Pero ¿sabe usted que nosotros diariamente somos tentados a hacer cosas que no agradan a Dios?
Pero sin embargo, Él nos ha dado una conciencia, nos ha dado el libre albedrío que se llama una voluntad propia. Y esa está en nuestras manos y somos responsables de cómo nosotros actuamos. Todos los días estamos expuestos a hacer cosas que no agradan a Dios. Pero eso va a depender de nosotros porque Él nos ha creado con una voluntad sabiendo lo bueno y lo malo. Él no ha creado robots que los maneja, sino que Él ha puesto una voluntad soberana en cada uno de nosotros. Y nosotros decidimos agradar o desagradar a Dios. Así que usted no diga, no, que no supe lo que hice. No. Todos tenemos una conciencia que regula nuestros actos. Por eso que Dios ha dejado en cada uno de nosotros. Por eso decía de que diariamente estamos a veces tentados a hacer lo que desagrade. Sin embargo, hemos recibido de parte de Dios un libre albedrío, el discernimiento de lo bueno y lo malo, una voluntad soberana. En nuestras manos está la voluntad y la responsabilidad de marcar la diferencia en nuestras actitudes, reflejando una identidad como hijo de Dios en un mundo contaminado de maldad y pecado. Debemos hacer la diferencia. Debemos hacer la diferencia como hijos de Dios. Una persona que agrada a Dios lleva una vida diferente al resto del mundo y la obra de Cristo le permite caminar en la dirección correcta. El cristiano debe hacer una vida diferente. Debemos hacer una vida diferente. En primer lugar, la fe es la plena confianza en Dios. La Biblia declara que sin fe es imposible agradar a Dios, decía. Y este es un elemento primordial. Podemos vivir una vida agradable a Dios si tenemos fe solamente en Él. Otra de las cosas que debemos hacer la diferencia nosotros como cristianos, que debemos ser humildes. Y la humildad es una cualidad muy importante ante los ojos de Dios y forma parte de lo que Jesús enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Aunque muchas veces las personas humildes son consideradas como personas débiles. No es así. Manso y humilde dice que vino, era nuestro Dios. Así que la humildad no tiene que ver con debilidad. Allá en el Salmo 25:8 aparece, no quiero leer porque tengo muchas citas, pasaríamos mucho tiempo. Todas están respaldadas por la palabra, quizás el tiempo muchas veces nos apremia. Otra de las características del cristiano que debe hacer una vida diferente, que se debe alabar en todo tiempo a Dios, como lo hicimos hoy día en la mañana, ¿verdad? Nuestro corazón está henchido de alegría y cantándole alabanza, declarándole sus grandezas a Dios. Dios busca creyentes adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la alabanza y la adoración fortalecen nuestra fe y nuestra confianza y nuestra esperanza en las promesas de Dios. Adorar y alabar a Dios en tiempos malos y en tiempos buenos es una actitud que agrada a Dios por su grandeza y por sus proezas. Por eso nosotros alabamos a Dios, porque reconocemos la magnitud de quién es aquel que nos trata de darnos a conocer su gran amor a través de todo lo que podemos ver, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno y agradable. Pero nosotros muchas veces lo distorsionamos. También se agrada de la ayuda mutua que debemos ser nosotros los cristianos. Ayudar a nuestros hermanos es un testimonio de amor de Dios. Es mostrar su carácter en nuestras vidas. Así como cuando ayudamos al prójimo. No solo estamos haciéndolo de palabras, sino que estamos haciéndolo de obra. Y otra de las cosas que también debe hacer la diferencia del cristiano es apartarnos del mal. Pero ¿qué cosa? Usted me dirá, ¿qué cosa consideramos mal nosotros? Apartarse del mal es una actitud y una característica distintiva de todo hijo genuino de Dios. Podemos estudiar y ver
el anhelo del Señor, como Él se agrada que nos apartemos del mal. Y por lo contrario, seguimos las enseñanzas y que sigamos las enseñanzas de Jesús. Él quiere que nosotros podamos, el tiempo que nos ha dado aquí en la tierra, de ser agradables delante de Dios, que nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestro actuar, nuestro carácter, nuestra forma de comunicarnos pueda ser agradable delante del Señor. Nuestra meditación y nuestras palabras, el Señor habla. Pero yo quisiera a usted ponerle quizás algún desafío ahora a través de lo que le voy a manifestar. ¿Cree usted que Dios a usted lo elegiría como amigo? ¿Cree usted que, y yo también, nos elegiría Dios como sus amigos? ¿Calificamos para que Dios, a usted y a mí, nos eligiera como sus amigos? Complicado, ¿verdad? ¿Qué persona usted elegiría como amigo? Ahora la voy a hacer un poquito más fácil. ¿Cómo usted querría que fuera un amigo? Quizás buscaría la compañía de alguien con los mismos intereses, las mismas opiniones, los mismos gustos, los principios morales, que fuera sincero y honesto. Seguro que preferiría a alguien con buenas cualidades, por ejemplo, honrado, honesto, amable y de buen carácter. Porque no voy a elegir a alguien que está... No, dice la hermana, no, carácter no. ¿Sabe usted que a lo largo de la historia Dios ha elegido a algunos hombres y mujeres para que sean sus amigos? Aleluya. Dios ha elegido hombres como sus amigos. ¿Qué características, qué vio Dios en aquellas personas con los temores, las dudas y todas las cosas que nosotros mismos tenemos? Fíjese que Dios eligió a Abraham allá en Isaías 4, 41:8, allá no lo busque. Dios eligió a Abraham y lo llamó su amigo. ¿Sabe usted cuando Dios llamó a Abraham allá de Ur de los Caldeos, en el país que vivía? Él le habló, dice, y Abraham escuchó. Pero no solamente escuchó, sino que lo obedeció sin saber a dónde iba. Y esa debe ser la actitud nuestra. Cuando nosotros escuchamos a Dios, que Él nos ordena, nos da una instrucción, nos habla a través de la palabra, Él no nos va a llevar a lugares donde nos vamos a ser destruidos o vamos a ser quizás a lo mejor vejados, sino que Él va a estar allí con nosotros. Abraham pasó muchas cosas, pero la mano de Dios estaba allí. Y dice que la fe le fue contada por justicia. Así que Dios llamó a Abraham su amigo. Fíjese que también a David también dice que conforme al corazón de él era David. El rey David, que era varón conforme a su corazón. Pero usted me dirá si David no fue ninguna blanca paloma. ¿Cómo puede ser que el Señor llamara a David conforme a su corazón? Bueno, lo que ve Dios no lo vemos nosotros, porque Dios es Dios. Yo puedo tener mis apreciaciones, mis conclusiones, pero Dios vio en él algo diferente. ¿Por qué Dios llamó amigo a Abraham? Porque Abraham escuchó la voz de Dios y la obedeció. De modo que Dios se acerca a los que escuchan su voz y la obedecen. Allí está la llave de cómo nosotros a veces nos sentimos como desplazados o abandonados del Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros?
Dice que Abraham escuchó y obedeció la voz. Es por eso que Dios, Él se acerca a aquellos que tienen la actitud de escuchar y obedecer la palabra. Si usted viene y yo vengo aquí a este lugar a escuchar la voz del Señor, no la obedezco, no pretenda que Dios se va a acercar a usted, porque usted no está interesado en obedecer ni escuchar la voz que le va a producir el bien. Por eso que la iglesia a veces son pasillos. La gente viene y se va porque no escucha ni obedece. Dios dice que aquel que escucha y obedece, Dios está con él. Y por último, quisiera ir terminando. También, ¿piensa usted que lo que significa tener amistad con Dios? ¿Ha pensado usted la trascendencia que nosotros seamos considerados de parte de Dios, siendo personas tremendamente rebeldes, desobedientes, y que Él tenga esa paciencia, esa mesura, esa compasión de usted y de mí? Piense usted lo trascendental de que Dios se interese en usted y en mí. ¿Qué podríamos nosotros ofrecerle o obligarlo que Él actúe en favor nuestro? Por eso decía, Dios lo elegirá como amigo a usted y a mí. Calificaremos para que Dios pueda interesarse en usted y en mí de acuerdo a lo que nosotros actuamos, reaccionamos, cómo nos comportamos, cuál es nuestra obediencia, cómo es nuestra fe. Pero sabe que Dios es tanto su amor, su compasión, que Él, de todas maneras, Él es Dios fiel. Él es fiel. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y extiende su mano, su brazo de protección, de cuidado. No importa la condición que a veces estemos. Venid a mí, dice, todos los que estén con problemas. Todos. Y ese es un llamado general. Y hoy día Dios hace un llamado. Venid a mí, dice. Usted y yo tenemos problemas, ¿verdad? Hay problemas. Quizá no estoy hablando de problemas generales de salud, de convivencia, sino problemas del alma, del espíritu. Y por último, el agradar a Dios debe tener y debemos estar dispuestos a pagar un alto precio. ¿Se acuerda de Job? Job pagó un alto precio. Job tuvo que ser un hombre que era uno de los más ricos orientales de aquel tiempo. Él perdió todo. Y él pensó que Dios lo estaba castigando. Pero Dios allí miró el corazón de Job. Y él en ninguna de las reacciones de todo lo que pasó, él nunca habló en contra de Dios. Cuando somos probados en nuestra obediencia, en nuestra integridad en Dios, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo va a reaccionar usted? ¿Cómo reacciono yo cuando vienen los problemas aquí en la tierra? Porque allá arriba ya no vamos a tener problemas. ¿Cómo reaccionamos? Allí Job mantuvo su integridad en quien había creído, en quien había confiado. Él dijo que su Redentor desde allá del polvo lo iba a levantar. Y así es nuestro Dios. ¿De cuánto lo ha levantado? ¿De cuánto lo ha sacado? ¿De cuántas cosas mi Dios nos ha sacado? Póngase en pie.